El espacio alrededor de Nueva Victoria parecía un cementerio. Naves rotas flotaban por todas partes, con sus pasillos metálicos destrozados y oscuros. Algunas seguían ardiendo, lanzando llamas anaranjadas a la negrura del espacio. Otras eran solo carcasas vacías que giraban lentamente mientras se alejaban del planeta. El almirante Cain Morrison estaba de pie en el puente de Lutes Defiant y observaba la destrucción. Tenía las manos presionadas contra la fría barandilla metálica y la mandíbula apretada por la ira. 3 días atrás, esta había sido una pacífica colonia minera con 2 millones de personas viviendo felices. Ahora era una zona de guerra. Las naves alienígenas flotaban en la distancia como gigantescas arañas rojas. Los boranos habían llegado sin previo aviso, como siempre. Sus naves eran enormes, cada una el doble del tamaño de cualquier nave humana. Se movían con fría determinación, disparando sus armas de energía carmesí a todo lo que se movía. «Señor, acabamos de perder contacto con la estación orbital», dijo la comandante Lisa Hayes desde su posición en la estación táctica. Su voz era firme, pero Morrison podía ver la preocupación en sus ojos. Los Borans no solo están atacando las defensas, están cambiando el planeta mismo. Morrison sabía lo que eso significaba. Los Vortans no tomaban prisioneros. No negociaban. Simplemente mataban a todo ser humano y luego transformaban el mundo para adaptarlo a sus necesidades. Respiraban azufre en lugar de oxígeno, así que bombeaban gas venenoso al aire. Les gustaba el calor, así que hicieron que el planeta ardiese. Cuando terminaron, ningún humano podría volver a vivir allí. «¿Cuántas naves tienen?», preguntó Morrison. 12 grandes, respondió Hayes. Todas son de ataque pesado. Nunca antes habíamos visto tantas en un solo lugar. El capitán Ryan Blake se acercó desde el área de comunicaciones. Su rostro era sombrío. «Señor, acabo de recibir noticias del Comando de la Tierra. La ayuda más cercana está a 6 días de distancia. Para entonces, los Borans habrán terminado su trabajo». Morrison cerró los ojos por un momento. 6 días era demasiado tiempo. Los alienígenas actuaron con rapidez una vez que comenzaron su proceso de transformación planetaria. La gente de Nueva Victoria tenía quizás 2 días antes de que el aire se volviera venenoso. Después de eso, todos estarían muertos. El Defiant estaba solo. Una nave humana contra 12 monstruos alienígenas. Lo más inteligente sería huir, volver a la Tierra y advertir a todos de la llegada de los Vortianos. Eso era lo que decía el reglamento. Pero Morrison nunca había sido bueno siguiendo las reglas cuando la gente moría. Pensó en las familias de Nueva Victoria. Había escuelas allí llenas de niños que probablemente estaban asustados y confundidos. Había madres y padres que se habían mudado a la colonia para construir una vida mejor para sus hijos. Había ancianos que habían trabajado toda su vida para jubilarse en un mundo pacífico entre las estrellas. Los Vorianos llevaban 18 meses haciendo retroceder a los humanos. Cada vez que atacaban, los humanos huían. Cada vez que aparecían, las naves humanas se retiraban. Morrison estaba cansado de huir. «Capitán Blake», dijo lentamente, mientras daba la vuelta a la nave. «Pongan rumbo a la flota alienígena». Blake lo miró fijamente. «Señor, almirante, no podemos luchar contra 12 de sus naves. La Defiant es resistente, pero no somos mágicos. Nos destruirán». Morrison miró la pantalla táctica. Los números eran claros. 12 naves enemigas contra una nave humana. Los alienígenas tenían armas más grandes, blindaje más grueso y escudos más fuertes. Cualquier computadora diría que los humanos no tenían ninguna posibilidad. «Conozco las matemáticas», dijo el capitán Morrison. «Pero esa gente de ahí abajo cuenta con nosotros. A veces hay que luchar incluso cuando se sabe que se puede perder». «Pero señor», continuó Blake, «si morimos aquí, ¿quién avisará a la Tierra del ataque?». Morrison se giró para mirar a su capitán. Blake era un buen hombre, un hombre cuidadoso que pensaba en las consecuencias. Por eso era un buen capitán. Pero a veces ser cuidadoso no era suficiente. «Si huimos ahora, ¿qué les diremos a las familias en la Tierra? Que dejamos morir a 2 millones de personas por miedo. Que vimos a los Borans asesinar niños porque las probabilidades eran bajas». El puente estaba en silencio. Todos podían oír la conversación. Morrison podía ver a su tripulación meditando sobre sus palabras. Eran buenas personas, valientes que se habían unido a la Armada Espacial para proteger los mundos humanos. «Señor», dijo Hayes en voz baja, «los Vortans siguen bombardeando el planeta. Si los atacamos,
Quizá podamos detenerlos. Morrison asintió. Quizás podamos, quizá no, pero tenemos que intentarlo. Caminó hacia el centro del puente y miró a cada uno de sus oficiales. No ordenaré a nadie que haga esto. Si quieren irse, pueden tomar las cápsulas de escape. Nadie los menospreciará. Nadie se movió. El capitán Blake se enderezó y saludó. Señor, la Defiant está lista para la batalla. El comandante Hayes sonrió con tristeza. Señor, todas las armas están listas. Demostremos a estos extraterrestres lo que los humanos pueden hacer. Morrison sintió una oleada de orgullo. Su tripulación estaba asustada, pero no iban a huir. Lucharían por la gente de Nueva Victoria, aunque eso significara morir en el intento. El Defiant empezó a girar. Sus motores brillaban de un azul intenso. Mientras la nave ganaba velocidad, Nueva Victoria ardía bajo el ataque alienígena. Delante les esperaba la clase de batalla que sería recordada durante 1000 años. Las naves Boran seguían bombardeando el planeta cuando detectaron la nave humana que se acercaba. Morrison observó cómo 3 de las grandes naves alienígenas se desviaban del ataque para enfrentarse a la desafiante. Para ellos, probablemente parecía un mosquito intentando atacar a un gigante. Señor, dijo Blake, se mueven para interceptarnos. 3 naves vienen hacia nosotros. Morrison sonrió fríamente. Bien. Que vengan. Es hora de que aprendan que los humanos no se rinden sin luchar. La desafiante corría por el espacio hacia la flota alienígena. Era solo una nave contra todo pronóstico, pero llevaba algo que los bortianos nunca antes habían enfrentado. Llevaba la determinación humana, el coraje humano y la negativa humana a rendirse. La batalla por Nueva Victoria estaba a punto de comenzar, y todo iba a cambiar. La primera nave alienígena avistó al Defiant cuando aún estaban a 2 millones de kilómetros de distancia. El almirante Morrison observó cómo la formación enemiga comenzaba a cambiar en su pantalla táctica. 3 de las enormes naves hortanas se separaron del bombardeo del planeta y se dirigieron hacia la solitaria nave humana. Nos tratan como si fuéramos un problema menor, dijo el comandante Hayes, mientras estudiaba los movimientos alienígenas. 3 naves para aplastar a una humana. Morrison sonrió, pero no había alegría en ello. Que piensen que somos débiles. Capitán Blake, ¿cómo son nuestras armas? Todo funciona a la perfección, señor. Tenemos una carga completa de torpedos de antimateria y nuestros nuevos cañones de plasma están cargados y listos. La Defiant fue una de las primeras naves humanas en llevar las nuevas armas. Los cañones de plasma aún se estaban probando. Diseñados para atravesar los escudos de energía que dificultaban tanto el daño a las naves Boran. Nadie sabía si funcionarían en un combate real. La distancia entre las naves se reducía rápidamente. El espacio era inmenso, pero las naves militares se movían muy rápido. La nave Boran líder se estaba preparando para disparar primero. Morrison había luchado contra alienígenas antes, pero nunca contra Boran. Eran inteligentes, cuidadosos y sus armas eran poderosas. Cada uno de sus rayos de energía podía destruir una ciudad en segundos, pero nunca habían luchado contra humanos con cañones de plasma. Señor, nos están apuntando con sus armas, informó Hayes. El alcance es de 1 millón de kilómetros y disminuye rápidamente. Capitán Blake, comienza a mover la nave. No permita que se acerquen. Disparo certero. La Defiant empezó a bailar. Blake era un piloto excelente y lanzó la nave en giros y balanceos salvajes. El casco crujió bajo la tensión, pero la nave se mantuvo firme. Morrison sintió un vuelco en el estómago mientras la gravedad artificial luchaba por seguir el ritmo del movimiento. La primera nave Boran disparó. Un brillante rayo de energía roja atravesó el espacio, fallando la Defiant por solo unos cientos de metros. El rayo era tan caliente que hacía brillar toda la nave al pasar cerca. «Respondan al fuego», gritó Morrison. Dot. Los cañones de plasma de la Defiant se estallaron. 2 corrientes de fuego blanco azulado se extendieron por el espacio hacia la nave alienígena. El plasma era materia calentada a temperaturas superiores a las del núcleo de una estrella. Se movía casi a la velocidad de la luz. Los rayos de plasma impactaron en los escudos de la nave Boran. Por un instante, no ocurrió nada. La barrera protectora alienígena resistió, absorbiendo la increíble energía. Entonces, algo cambió. El escudo comenzó a parpadear como una bombilla rota. Sus escudos son fallando. Hayes gritó de emoción. Morrison sintió que se le aceleraba el corazón.
Las nuevas armas funcionaban. Durante 18 meses, las naves humanas habían estado indefensas contra los escudos Boan. Ahora tenían una forma de contraatacar. Los escudos de la nave alienígena colapsaron por completo. Los torpedos de antimateria del Defiance siguieron la explosión de plasma, cada uno con suficiente potencia para romper una pequeña luna. Los torpedos impactaron el casco Vortan desprotegido y explotaron. La nave enemiga desapareció. En un instante estaba allí, una enorme nave de guerra alienígena. Al instante siguiente, solo había gas en expansión y escombros. La antimateria había convertido la materia en energía pura. Y la explosión iluminó el espacio como un pequeño sol. Impacto directo. Lake gritó. Una menos, dos más. Pero las otras naves Boran no iban a ser tomadas por sorpresa. Se dispersaron, dificultando que el Defiant las alcanzara a ambas a la vez. Sus armas dispararon juntas, enviando múltiples rayos de energía hacia la nave humana. Blake presionó los motores más allá de su seguridad. Límites. El Defiant giró y rodó, intentando evitar los rayos mortales. Una explosión pasó tan cerca que quemó el blindaje exterior del pasillo. Otra falló por centímetros. Informe de daños. Morrison gritó. Daños menores en el casco de la cubierta 7 fue la respuesta. Ningún sistema importante fue alcanzado. El Defiant disparó de nuevo. Esta vez, los alienígenas estaban listos. Sus escudos estaban reforzados y sus sistemas de defensa puntuales estaban activos. Pequeñas torretas láser dispararon contra los rayos de plasma entrantes, intentando interrumpirlos. Antes de que pudieran impactar, pero las armas humanas eran diferentes a todo lo que los vortianos habían visto antes. El plasma quemó. Sus defensas se hundieron como ácido a través del papel. Los escudos de la segunda nave alienígena comenzaron a sobrecargarse. Señor, recibimos un mensaje del planeta, informó el oficial de comunicaciones. La gente de abajo quiere saber si podemos sacarlos. El rostro de Morrison se endureció. No había tiempo para la evacuación. No había otras naves para transportar a la gente fuera del planeta. La Defiant estaba sola, librando una batalla que decidiría si 2 millones de humanos vivían o morían. Diles que se mantengan fuertes, dijo. Díganles que no nos rendiremos. La segunda nave Boran explotó igual que la primera. Los torpedos de antimateria atravesaron su casco, convirtiendo la enorme nave en una nube de gas sobrecalentado. Pero la tercera nave estaba aprendiendo de la muerte de sus compañeras. Este capitán alienígena era más inteligente. En lugar de atacar directamente a la Defiant, comenzó a dar vueltas intentando atacar por un costado. Sus rayos de energía se extendían como dedos rojos, obligando a Blake a mantener la nave en constante movimiento. Señor, este es más cuidadoso, observó Hayes. No va a cometer los mismos errores. Morrison asintió. Los alienígenas se adaptaban rápidamente. Eso los hacía tan peligrosos. Aprendían de cada batalla, de cada derrota. Pero los humanos también podían adaptarse. Carguen los tubos de torpedos con proximidad. Minas, ordenó Morrison. Si quiere jugar, le daremos algo en que pensar. El Defiant disparó una ráfaga de torpedos modificados. En lugar de volar directamente hacia la nave alienígena, se dispersaron y esperaron. Cuando la nave Boran se acercara, las minas explotarían automáticamente. El capitán alienígena vio la trampa e intentó evitarla, pero las minas eran inteligentes, programadas para seguir a su objetivo. La nave Boran giró y giró, pero no pudo escapar de todas. 3 minas se explotaron casi al mismo tiempo. Los escudos de la nave alienígena parpadearon y murieron. Los cañones de plasma del Defiance dispararon de inmediato, impactando el casco desprotegido. En tercer lugar, Bort y la nave murieron en medio de fuego y luz. Morrison observó la pantalla táctica. 3 naves alienígenas destruidas, 9 aún con vida. Las probabilidades seguían siendo terribles, pero habían demostrado algo importante. Las naves humanas podían destruir naves Boran. Las nuevas armas funcionaban. Señor, dijo Hayes en voz baja. Los alienígenas restantes se están retirando del planeta. Han dejado de bombardear la superficie. Morrison sintió un momento de esperanza. El ataque a Nueva Victoria había cesado. La gente de abajo estaba a salvo por ahora. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Las 9 naves vortanas restantes se estaban reagrupando, formando una nueva línea de batalla. Ya no trataban al Defiant como un problema menor.
Lo trataban como una amenaza real. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. La respuesta Boran llegó rápidamente. Las 9 naves alienígenas restantes formaron una línea recta y comenzaron a avanzar hacia el Defiant. Sus armas se preparaban para un ataque coordinado que abrumaría las defensas debilitadas de la nave humana. El almirante Morrison observó cómo se acercaba la formación alienígena y tomó una decisión que sería recordada durante siglos. Capitán Blake, quiero que prepare la nave para una embestida rápida, señor. La voz de Blake sonaba conmocionada. Almirante, a nuestra velocidad actual, una colisión destruiría ambas naves. Sé lo que haría, capitán, pero no vamos a embestirlas. Vamos a hacerles creer que sí. Morrison se volvió hacia el comandante Hayes. ¿Cuántos torpedos de antimateria nos quedan? 12, señor. Pero nuestros sistemas de lanzamiento están dañados. Solo podemos disparar 6 a la vez. Eso tendrá que ser suficiente. Quiero que los prepare para una explosión de proximidad. Máxima potencia. Cuando dé la señal, disparen todos los que tengamos en el centro de su formación. El Defiant aceleró hacia la línea Bord. Sus motores dañados rugieron al sobrepasar sus límites de seguridad. Humo negro salía de los compartimentos del motor, y la nave se sacudía como si fuera a desmoronarse, pensaron los alienígenas. Parecía un intento desesperado de suicidio. Una nave humana averiada lanzando un último ataque antes de su destrucción. El comandante Boran observó la nave que se acercaba con lo que podría haber sido respeto. Estos humanos no se parecían a ninguna especie con la que el Imperio se hubiera topado. Luchaban con una furia que parecía casi demencial. Nunca se retiraban ni siquiera ante una muerte segura. Era admirable y aterrador a la vez. Todas las naves se preparaban para disparar. El comandante Boran ordenó a través de su sistema de comunicación: destruyan la nave humana antes de que nos alcance. Pero Morrison contaba con su cautela. Los Borans habían aprendido a respetar las armas humanas durante esta batalla. Habían visto 4 de sus naves destruidas por cañones de plasma y torpedos de antimateria. Esperarían hasta el último momento posible para asegurarse de que sus disparos fueran fatales. Señor, nos están apuntando, informó Hayes. El alcance es de 50.000 kilómetros y se reduce rápidamente. Mantengan el rumbo, ordenó Morrison. Esperen. El Defiant atravesó el espacio como una bala. Su casco brillaba por el calor y la fricción del motor. Las naves Boran mantuvieron su formación. Las armas apuntaban a la nave humana que se acercaba. Esperaban el disparo perfecto. 30.000 kilómetros. Hayes gritó: señor, necesitamos disparar ahora o estaremos demasiado cerca de nuestra propia explosión. Morrison observaba la pantalla táctica, calculando ángulos y distancias. Los Borans estaban muy juntos. Sus escudos superpuestos creaban una sólida defensa, pero esa misma formación funcionaría en su contra si los torpedos de antimateria explotaban en medio de su línea. 20.000 kilómetros. Reportado. Almirante, están a punto de disparar. Tenemos quizás 10 segundos. Morrison pudo ver las armas alienígenas cargando. Una energía roja brillante se acumulaba en los cañones de sus armas. En pocos segundos, 9 enormes rayos de energía se extenderían para destruir al Defiant. Pero necesitaba que estuvieran un poco más cerca. 15.000 kilómetros, dijo Hayes, con la voz tensa. Señor, si esperamos más, no sobreviviremos a nuestro propio ataque. Morrison observó la formación alienígena. Estaban casi perfectamente posicionados. Las 9 naves estaban juntas, con sus escudos superpuestos, con la atención centrada en la nave humana que se acercaba. Era exactamente lo que esperaba. Ahora, Morrison gritó: ¡disparen todo! Los torpedos de antimateria restantes de la Defiance se dispararon justo cuando las naves alienígenas abrieron fuego. 9 rayos de energía carmesí se lanzaron contra la nave humana, pero Morrison ya había dado la orden de cambiar de rumbo. La Defiant izó con fuerza, con el casco crujiendo bajo la tensión del viraje de emergencia. El 4.º rayo de energía pasó por debajo de la panza de la nave, fallando por solo unos metros. El calor de los rayos derritió parte del blindaje del casco, pero la nave sobrevivió. Los torpedos de antimateria alcanzaron su objetivo un segundo después. La explosión fue como el nacimiento de una nueva estrella. 12 ojivas de antimateria detonaron simultáneamente en el centro de la formación Boran. Cada ojiva contenía suficiente potencia para arrasar una montaña. Juntas, crearon una explosión visible desde 3 sistemas estelares de distancia.
4 naves Boran más desaparecieron en la explosión inicial. La antimateria convirtió sus naves en energía pura, creando una bola de fuego que se expandió casi a la velocidad de la luz. Las 4 naves alienígenas restantes quedaron atrapadas en la onda expansiva. La onda expansiva las golpeó como un martillo gigante. Sus escudos colapsaron al instante. Sus agujeros se agrietaron y se doblaron bajo la increíble presión. 2 de las naves comenzaron a girar sin control. Sus motores estaban muertos, sus tripulaciones probablemente inconscientes o algo peor. Las otras 2 naves seguían funcionando, pero a duras penas. Sus agujeros estaban agrietados, sus armas estaban desconectadas y estaban perdiendo atmósfera. Al espacio. Por primera vez en la historia del Imperio Boran, una flota entera había sido derrotada por una sola nave enemiga. Morrison observó las consecuencias en su pantalla táctica. 8 naves bortanas destruidas, 4 más inutilizadas. La poderosa flota alienígena, que parecía imparable hacía apenas unas horas, estaba ahora destrozada y dispersa. Señor, informó Hayes con la voz llena de asombro. Las naves alienígenas supervivientes están enviando señales de rendición. Morrison apenas podía creerlo. La rendición de Boran era algo inédito. En 18 meses de guerra, ninguna fuerza alienígena se había rendido jamás. Conquistaban o morían. No había término medio. Capitán Blake, ¿cuál es nuestra situación? Estamos en mal estado, señor. Los motores principales están desconectados. La mayoría de los sistemas de armas están averiados y estamos expulsando aire por múltiples brechas en las alas. Pero estamos vivos y la nave puede ser reparada. El oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. Señor, estamos recibiendo señales del planeta. Las fuerzas terrestres boranas solicitan permiso para evacuar. Morrison sonrió por primera vez en días. La invasión de Nueva Victoria había terminado. La colonia estaba a salvo. 2 millones de vidas humanas habían sido salvadas por una nave y su tripulación. Pero más que eso, algo fundamental había cambiado en la galaxia. El Imperio Boran, que parecía imparable, había sido derrotado. Otras especies se enterarían de esta batalla. Aprenderían que los alienígenas podían ser derrotados. La era de los Bort y la expansión estaba llegando a su fin, y la era de la resistencia humana había comenzado. El silencio tras la batalla fue extraño. Durante horas, el espacio alrededor de Nueva Victoria se había llenado de rayos de energía, explosiones y el rugido de las naves dañadas. Ahora todo estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital del Defiance. El almirante Morrison permanecía en el puente observando los restos que flotaban en el espacio. Fragmentos de naves bortanas flotaban junto a las ventanas como nieve metálica. Algunos trozos eran tan grandes como edificios. Otros eran tan pequeños que parecían polvo a la luz de las estrellas. 8 naves alienígenas quedaron completamente destruidas. 4 más estaban gravemente dañadas y flotaban indefensas. Sus tripulaciones enviaban mensajes de rendición una y otra vez, algo que nunca había sucedido en la historia del Imperio Boran. Señor, dijo la comandante Hayes, levantando la vista desde su puesto. Estamos recibiendo mensajes de todo el planeta. Las fuerzas terrestres de Boran piden un paso seguro fuera del planeta. Quieren irse de inmediato. Morrison asintió lentamente. La idea de una guerra y retirada era casi imposible de creer. Durante 18 meses, los alienígenas habían sido imparables. Conquistaron todos los mundos que atacaron. Nunca se rindieron, nunca retrocedieron. Nunca mostraron miedo. Hasta hoy. Capitán Blake, hábleme de nuestra nave. Estamos en malas condiciones, almirante. Los motores principales están completamente muertos. La mayoría de nuestras armas están quemadas. Tenemos agujeros en el casco que dejan escapar el aire, pero las partes importantes aún funcionan. Podemos mantener a la tripulación con vida y enviar mensajes a la Tierra. El oficial de comunicaciones se giró en su silla. Señor, el comando terrestre intenta contactarnos. Quieren un informe completo de lo sucedido aquí. Morrison sonrió con tristeza. Podía imaginar la conmoción en el comando terrestre cuando supieron que una nave humana había derrotado a toda una flota de Boran. Y los líderes militares de la Tierra habían estado planeando estrategias defensivas, asumiendo que la humanidad seguiría perdiendo batallas hasta que los alienígenas llegaran a la Tierra. Informen al comando terrestre que la Defiant ha defendido con éxito Nueva Victoria. La flota Boran ha sido destruida o capturada.
Solicito apoyo inmediato para asegurar el sistema y reparar nuestra nave. Con el paso de las horas, el significado completo de la victoria se hizo evidente. Naves de todo el espacio humano recibían la noticia. El Imperio Boran, que parecía invencible, había sido detenido por una sola nave humana y su tripulación. La comandante Hayes se acercó a Morrison con expresión pensativa. «Señor, ¿cree que esto cambia toda la guerra?» Morrison miró a las estrellas, pensando en su pregunta. Los Boran seguían ahí fuera. Tenían cientos de naves, miles de planetas, millones de soldados. Una derrota no los destruiría. Su imperio no existía, pero algo importante había cambiado. El equilibrio de poder había cambiado. Los Vortianos creían ser superiores a todos, dijo Morrison en voz baja. Pensaban que los humanos eran solo otra especie débil que debía ser conquistada y destruida. Hoy les demostramos que estaban equivocados. Les mostramos que la humanidad contraataca. La noticia de la batalla se extendió por el espacio humano como un reguero de pólvora. En la Tierra, multitudes se congregaron en las calles para celebrar. En Marte, el gobierno colonial declaró un día de acción de gracias. En las estaciones espaciales alrededor de Júpiter, los trabajadores pintaron el nombre «desafiante» en sus paredes. Pero la reacción más importante provino del ejército. Hombres y mujeres jóvenes hicieron fila en los centros de reclutamiento, ofreciéndose como voluntarios para servir en naves como la Defiant. La flota de defensa de la Tierra, que había estado luchando por encontrar suficientes tripulantes, de repente tuvo más voluntarios de los que podía manejar. En una semana, los astilleros de la Tierra trabajaban sin descanso para construir nuevas naves. La tecnología de cañones de plasma, que había demostrado ser tan efectiva contra los Vort y los escudos, se estaba instalando en todas las naves de la flota. Morrison recibió un mensaje del mando terrestre 3 días después de la batalla. Lo ascendían a almirante de flota y le daban el mando de la nueva fuerza de ataque ofensiva. Su misión sería llevar la guerra a los Vortianos en lugar de limitarse a defender los mundos humanos. Pero quizás el cambio más importante estaba ocurriendo en toda la galaxia. Otras especies alienígenas conquistadas por los Vortianos se enteraban de la victoria humana. Los mundos esclavistas comenzaban a rebelarse. Las razas subyugadas luchaban contra sus señores Vortianos. El Imperio Boran había cimentado su poder sobre el miedo. Habían convencido a todos de que la resistencia era inútil, de que su tecnología era demasiado avanzada y sus naves demasiado poderosas. La batalla de Nueva Victoria había destrozado ese mito. Doace se acercó a Morrison mientras éste observaba Nueva Victoria. El planeta parecía tranquilo ahora, sus ciudades brillaban tenuemente en la oscuridad. «Señor, estamos recibiendo una transmisión de la colonia. El gobernador quiere agradecernos personalmente». Morrison negó con la cabeza. «Dígale al gobernador que no es necesario agradecer. Solo hacíamos nuestro trabajo, señor, con respeto. Creo que hicimos más que nuestro trabajo. Cambiamos la historia». Morrison reflexionó sobre sus palabras. El Defiant flotaba en el espacio sobre Nueva Victoria. Estaba completamente dañado, pero intacto. Su tripulación, exhausta pero victoriosa. Debajo de ellos, 2 millones de colonos seguían vivos gracias a lo que habían hecho. Pero la victoria significaba más que salvar un mundo. Significaba que la humanidad había encontrado su lugar en la galaxia. No eran solo otra especie luchando por sobrevivir. Eran luchadores, innovadores, personas que nunca dejarían de avanzar, sin importar lo que se interpusiera en su camino. La guerra con los Vortans estaba lejos de terminar. Habría más batallas, más pérdidas, decisiones más difíciles. Pero la situación había cambiado. La humanidad ya no huía de los alienígenas. Se preparaban para perseguirlos a través de las estrellas. Morrison pensó en el futuro. Las naves humanas llevarían la lucha a otros mundos. Las armas humanas romperían las defensas alienígenas. Disuasión humana. La misión demostraría que la libertad valía cualquier sacrificio. El Defiant comenzó su lento viaje de regreso a la Tierra para reparaciones y mejoras, pero pronto regresaría al espacio, liderando una flota de nuevas naves tripuladas por voluntarios inspirados por la victoria en Nueva Victoria. La galaxia había aprendido algo nuevo sobre la humanidad. No eran solo supervivientes. Eran guerreros que lucharían por sus creencias, sin importar las adversidades. La era de la expansión humana estaba a punto de comenzar, y se basaría en el coraje, la innovación y el inquebrantable espíritu humano. La batalla llevaba 2 horas en curso. El Defiant parecía haber atravesado una tormenta.
Su casco estaba cubierto de quemaduras y pequeños agujeros donde rayos de energía alienígena habían atravesado los escudos. La nave perdía aire por varios puntos y saltaban chispas de los paneles de control dañados del puente. El almirante Morrison se secó el sudor de la frente mientras observaba la pantalla táctica. 4 naves bortanas fueron destruidas, pero 9 seguían con vida. La Defiant había hecho algo. Ninguna nave humana lo había hecho antes, pero el coste se hacía evidente. Señor, nuestras armas principales se están calentando demasiado, informó la comandante Hayes con la voz tensa por la preocupación. Los cañones de plasma necesitan tiempo para enfriarse o explotarán. Solo tenemos energía suficiente para quizá 2 ataques completos más. Morrison asintió con gravedad. Las nuevas armas eran potentes, pero consumían enormes cantidades de energía. El reactor de la nave funcionaba a máxima potencia y los sistemas de refrigeración tenían dificultades para mantener el ritmo. Capitán Blake, ¿cuál es la gravedad de los daños? Tenemos agujeros en el agujero desde la cubierta 7 hasta la 12, respondió Blake. Hemos perdido uno de nuestros motores principales y el reactor se está calentando peligrosamente. Podemos lanzarles 2 ataques grandes más, pero después de eso, tendremos que apagar las armas o arriesgarnos a destruirnos. El puente se sacudió cuando otro rayo de energía alienígena impactó sus escudos. La barrera protectora parpadeó, pero resistió. Morrison calculó las probabilidades mentalmente. 9 naves enemigas, casi sin munición, y una nave que apenas se mantenía en pie. Pero algo había cambiado. Las naves Boran ya no avanzaban como al principio de la batalla. Se mantenían atrás, manteniendo la distancia, siendo cautelosos. Por primera vez en la guerra, los alienígenas mostraban miedo al enfrentarse a una nave humana. Señor, gritó el oficial de comunicaciones. Recibimos una señal de la nave de mando alienígena. ¿Quieren hablar? Morrison arqueó las cejas. En 18 meses de guerra, los Vortans nunca habían intentado comunicarse con los humanos. Simplemente atacaban, conquistaban y seguían adelante. Esto era completamente nuevo. Lo puse en la pantalla principal. La pantalla parpadeó y mostró el interior de una nave alienígena. Un comandante Boran apareció en la pantalla. Parecía un insecto gigante con múltiples brazos y ojos que brillaban rojos en la oscuridad. Cuando hablaba, la computadora traducía sus palabras al lenguaje humano. Nave humana, dijo el alienígena, con una voz que sonaba como metal raspando contra metal. Has demostrado habilidades que no esperábamos. Te ofrecemos condiciones para tu retirada. El puente quedó en completo silencio. Morrison miró fijamente al comandante alienígena. Comprendiendo lo que esto significaba, los vortianos no hicieron tratos. No negociaron. Conquistaban o morían en el intento. Esta era la primera vez en la historia que ofrecían condiciones a cualquier especie. ¿Qué condiciones?, preguntó Morrison. Abandonen este sistema estelar. Permítanos completar nuestro trabajo en el planeta. A cambio, no seguiremos su nave ni atacaremos su mundo natal durante un año completo. Morrison sintió el peso de la decisión. 2 millones de personas en el planeta de abajo. Una nave dañada que apenas podía luchar y la oportunidad de ganar tiempo para que la Tierra se preparara para la inminente invasión. Cualquier comandante militar aceptaría el trato. Contraoferta, dijo Morrison lentamente. Si abandonan este sistema ahora mismo, no destruiremos el resto de su flota. Los ojos del comandante alienígena brillaron con más intensidad. No pueden hablar en serio. Su nave está gravemente dañada. No recibirán ayuda. Morrison sonrió fríamente. Puede ser, pero ya hemos demostrado que las naves humanas pueden destruir naves Boran. ¿Cuántas naves más están dispuestos a perder para descubrir si mentimos? Los alienígenas lo miraron fijamente un largo instante. Morrison pudo verlo pensando, calculando. Los Borans eran inteligentes, pero también cautelosos. No les gustaba correr grandes riesgos. Han destruido 4 de nuestras naves, dijo finalmente el alienígena. Pero ustedes solo son una nave. Nosotros somos 9. Las matemáticas son simples. ¿Lo son?, preguntó Morrison. Sus naves son más grandes que las nuestras. Sus armas son más poderosas. Sus escudos son más fuertes. Pero seguimos aquí. Y 4 de sus naves son polvo espacial. ¿Qué les dice eso sobre las matemáticas humanas? El comandante alienígena guardó silencio durante varios segundos. Morrison pudo ver que estaba preocupado.
Los voranos llevaban 18 meses ganando todas las batallas. Estaban acostumbrados a victorias fáciles. Contra especies que se rendían o morían rápidamente. Nunca se habían enfrentado a nada. ¿Cómo? Son una especie interesante, dijo finalmente el alienígena. La mayoría de las razas piden clemencia cuando son derrotadas. En cambio, nos amenazan a nosotros. No estamos derrotados, respondió Morrison. Apenas estamos empezando. El comandante alienígena cortó la transmisión sin decir nada más. Señor, dijo Hayes en voz baja. ¿Cree que fue prudente? Podríamos haber llegado a un acuerdo. Morrison la miró. Comandante, ¿qué cree que pasaría si llegáramos a un acuerdo con ellos? Acaban de matar a todos en Nueva Victoria. Luego regresan a casa y le dicen al resto de su imperio que se puede negociar con los humanos, que abandonaremos a nuestra gente si el precio es justo. Hayes asintió lentamente. Lo verían como debilidad. Exactamente. Lo único que entienden los alienígenas como este es la fuerza. Tenemos que demostrarles que los humanos no se rinden cueste lo que cueste. Las naves Boran se movían de nuevo, formando una nueva formación de ataque. Habían terminado de hablar. La batalla estaba a punto de comenzar de nuevo, y esta vez no se contendrían. Señor, dijo Blake, nos atacan con todo lo que tienen. Las 9 naves están cargando sus armas. Morrison miró a su tripulación. Estaban cansados, asustados, pero aún listos para luchar. Entonces les daremos una batalla que jamás olvidarán. Todos, prepárense para el combate. El Defiant se giró para enfrentarse a la flota alienígena. Una nave humana dañada contra 9 monstruos alienígenas. Pero algo había cambiado en los últimos minutos. Los Vortianos ya no estaban seguros de la victoria. Habían aprendido a respetar la determinación humana. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar.